Bienvenidos una vez más al canal de Pulso Cervecero. Yo soy Camila Simontivo y voy a estar hablando con Altair Nobre sobre lo que es el mercado de la cerveza artesanal en Brasil. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por Ujú, la oportunidad y espero ayudarlos a comprender un poco más ujú, sobre el mercado en Brasil. Yo no conozco mucho el mercado en Argentina. ujú. Conozco Pulso Cervecero, que me gusta mucho. Soy un aficionado del Pulso Cervecero, de Argentina también, pero Ujú. de los escritores argentinos, muchos, pero en el mercado de Argentina para mí es todavía desconocido. Espero Mm. ayudarlos a presentar un poco del mercado de Brasil para ustedes. Muchas gracias por estar acá con nosotros y justamente de eso queríamos comenzar hablando y que nos cuentes un poco, bueno, cómo surgió lo que es la cervecería artesanal en Brasil y cuáles son esos hitos, momentos históricos por los que atravesó. Me chama la atención el papel de la tecnología Mm, en el avanzo de la cerveza en Brasil. Desde el siglo XIX, porque las primeras cervecerías en Brasil empiezan en el fines del siglo XIX mm. y es la origen, por ejemplo, de Ambev, que Ah, ustedes conocen en sí, Argentina. Y bueno, Ambev, eh, primero es el enlace de Antártica y Brahma. Bueno, mm, y es curioso que Antártica, por ejemplo, surgió en 1885, en el siglo XIX, y surgió, es curioso, como era un matadero de cerdos mm. que tenía una, una capacidad inativa, porque tenía una fábrica de hielo con Claro. capacidad inativa y el dueño decidió producir cerveza Mm, también. Entonces, es la primera muestra del papel de la tecnología para surgir la cerveza en Brasil. Es la primera fase. Surgió ujú, Antártica, Brahma, Bohemia. mm, Hoy, tres marcas que están bajo Ambev. mm. Y, y fue la cerveza en la mayor parte del siglo XX Mm, y después, en los años 70, 80 y 90 y en el fines de los años 90 es que surgió la Ambev. claro. Pero 70, 80 y 90, América Light Lager uh, fue como una reina en Mm, Brasil. Fue como cuando yo era chico mm, y adolescente, eh, aprendí lo que era cerveza, pero mm. el mundo era así y desde de los años 70, 80, que era en Brasil, así como Argentina, época de ditadura, y era una Ujú, época con poco tráfego de información, y el ujú, mundo era América Light Lager. mm, Pero en los años 80 en Estados Unidos, por ejemplo, ujú, el homebrewing estaba naciendo mm, y fue un movimiento que tardó, uh,
casi 30 años para llegar a Brasil, por ejemplo. Pero yo hablo un poco de ditadura porque es curioso también que después de la dictadura y en los años 90 en Brasil, que fue un periodo de renacimiento económico en el país y con, surgió nuestra actual moneda, que es real, que agora está un poco fraco, pero en el principio estaba fuerte. Y había una cierta paridad entre real y dólar, o casi paridad. Entonces fue un periodo en que nosotros viajamos más para Europa, por ejemplo, Estados Unidos y otros sitios, otros países. Y fue, no por acaso, no por casualidad, que ganhou força, começou a ganhar força a cerveja artesanal em Brasília, e surgiram as primeiras cervecerias para como alternativa a las American Light Lagers. Por exemplo, em minha cidade, Porto Alegre, da Dubir, em 1995, e um ano depois, em Ribeirão Preto, São Paulo, Colorado, cervejaria Colorado, que hoje é de Ambev, pero en el principio não era. Então, o ano 90 foi uma década importante para a cerveja artesanal. E depois, passado 2000 e 2010, que é mais importante, e não por casualidade também, porque é quando a internet e outras tecnologias ganham terreno, e o homebrewing cresce no Brasil, empiezam a surgir associações de cerveceiros caseiros, que são os embriones de las principais cervecarias que nós temos hoje. É curioso, por exemplo, que 2010 nós tínhamos em Brasil 114 cervecerias, e o dado do Ministério de Brasil, 10 anos depois, ano 2020, é que de 114 de 2010, em 2020, 1.383 cervecerias, mais de 10 vezes mais. Então, é movimento muito importante que houve em la última década, em que Pulso Cerveceiro e Bierart, que é o website que eu he criado, nasceram nessa década, em 2013, e nós tivemos a oportunidade de fazer um testigo do período muito rico, com muitos cambios em toda a década.
muchos desafíos también. Sí, bueno, justamente hablando un poco sobre eso, queríamos saber, ahora viniendo a lo que es el presente, bueno, ¿cómo es el consumo actual de la cerveza en Brasil? ¿Y cómo fue que se fue introduciendo la cerveza artesanal en lo que es el mercado? Bueno, el consumo hoy de cerveza es interesante que, por ejemplo, hablando en comparación con la época en que Biraten empezó, Ujú, esa artesanal no era um animal estranho ujú, todavia e não estava em los supermercados, por exemplo, eh, e a maioria das pessoas tinham um prejuízo sí, sobre cerveja artesanal. Hoy, eu creio que a preferência é por cervejas distintas mm, em Brasil. Hoy, as chamadas artesanais são chiques ou coisas assim. Então, é cool ujú, uh, uh, tomar artesanales. Pero el concepto de artesanal hoy más difícil porque las grandes, sin entrar en el mérito de la cuestión, pero las grandes ujú, compañías absorberam muito do conceito de artesanal, sí, porque seja comprando cervecerias, seja produzindo produtos que parecem artesanais, mm, pero não são. Então, hoje muitas pessoas procuram las cervezas artesanales y acabam comprando cervejas que são de Ambev ou Heineken ou outra grande companhia. Em Estados Unidos, por exemplo, as cervejarias independientes criaram uma, uma marca para identificar, mm, para tornar mais fácil a identificação do produto no comércio. Uma, é uma maneira muito interessante que ujú, poderia ser utilizada em nossos países acá também. Então, a realidade é essa. E isso é desafio para mm, as artesanais hoje, porque as grandes companhias têm a capacidade de escala, têm tecnologia, e por isso, vuelvo a falar em tecnologia, por exemplo, têm capacidade de marketing e hoje tecnologia, eu creio que é definitivo para mm, o futuro de las sí, cervezas artesanales, porque se ve que, por ejemplo, la tecnología ajudou as artesanales a chegar hasta aqui. No, ujú, no por casualidade, por exemplo, que incluso a tecnologia da informação, as redes sociais, ujú, Instagram e coisas sí, assim, Antep e outras, foram muito importantes para mm, as artesanais para chegar hasta aqui. E também a tecnologia de brewpubs e outras também. E tecnologia para hacer cerveja, apps e etc. No por casualidade, em Brasil, por exemplo,
una buena parte de los emprendedores, de los primeros emprendedores de cerveza artesanal, viene del medio del área de ciencia de computación, de la tecnología de información, no por acaso, porque conocimiento y tecnologías fueron decisivos para la cerveza, incluso la artesanal. Y bueno, y tuvimos agora, ou estamos tendo todavia, a pandemia de Covid, e que chegou em um momento, por exemplo, em que as cervecerias artesanais em Brasília estavam investindo muito em brewpubs, em eventos, em competências, participação em competências. E, bueno, a pandemia arrasou quase todo isso. E em Brasil, não sei muito como foi em Argentina, mas em Brasil, o negacionismo tuvo foi como uma doença adicional à pandemia, e que afetou incluso ou principalmente o planeamento das empresas, porque aqueles empreendedores que se deram conta de la realidade de la pandemia e de como como iria demorar muito tempo, meses ou anos, aqueles foram mais rápidos, por exemplo, para cambiar e fazer inversões e estratégias em delivery e em e-commerce, por exemplo. Pero aquelas cervecerias que caíram no negacionismo, certamente foram as mais prejudicadas, e não se deram conta que, por exemplo, as grandes companhias, especial a Ambev, por exemplo, foi muito rápida em compreender o contexto. Eu creio que o fato de Ambev ser uma companhia internacional é hasta en este punto es un ventaja porque tiene una visión más ampla de la realidad. Entonces percibió, por ejemplo, en otros países que no era brincadeira, não era uma história, não era uma fake news na pandemia, e rapidamente tratou de mudar seus planos e hizo inversões em delivery, e-commerce, e como as grandes companhias também têm vantagem em escala, e as cervezas artesanais não, e as cervecerias artesanais dependem muito, por exemplo, de eventos e outras situações. É um grande drama. E também, não sei também como é em Argentina, pero há
um mal em Brasil entre as cervejarias artesanais, que muitas não se deram conta que da necessidade de trabalhar em conjunto, unir forças, Mm, porque el contrário, a situação é muito difícil. Então, a situação hoje é complicada. mm, Uh, Creo, não tenho os números, pero eu creio que as grandes companhias e as cervecerias mais fuertes, mais sólidas, ganharam espaço com a pandemia, e é dramática a situação, pero o público necessita buenas cervezas, mm. pero não basta ser buenas cervezas, há que ser uma empresa com bueno planeamento e Sí. gestão e coisas assim, porque Sí, é sin duda necessário. lo que es la pandemia vino como, bueno, a cortar con muchas cosas y también llevó mucho a lo que es el mundo digital, las tecnologías, como bien decías, vinieron a ayudar mucho. Acá en Argentina, bueno, también desde un principio que se cerró todo, el delivery fue como lo que más se veía, lo que más salía, los únicos que, bueno, dentro de todo podían circular un poco, entonces, bueno, todos los pedidos eran también por delivery, hay muchas cervecerías artesanales acá terminaron yendo a lo que es las latas, para también poder hacer que, bueno, que el público siga consumiendo también a ellos y no solamente a las cervezas que vos ibas a la góndola, al supermercado y encontrabas. Se abrió como también un panorama, si bien pasaron cosas negativas, bueno, dentro de todo muchos se pudieron como salir ahí positivamente. Y bueno, hablando un poco de todo esto y de la pandemia, de la actualidad, queríamos saber cuál es la percepción a futuro que tenés sobre lo que es el mundo de la cervecería en Brasil. Bueno, eu creio que há Ujú, muita oportunidade, porque cerveza hoje, porque a educação sobre a cerveza hoje mm, é mais grande que 10 anos atrás, por exemplo, sí, sin porque duda, sí. quando eu empecé el sitio, por exemplo, ah, la- mesmo as pessoas que tomavam cervejas artesanais tinham um nível de qualidade, de expectativa de qualidade que era mais baja, porque bastava ser artesanal, que é Mm, maravilhosa ou coisa assim. E se hacía muita cerveja de baja calidad. mm, Y, pero con el tiempo, uh, el público fue educado y aprendió mm, lo que valorar en las mm, cervezas, incluso en valorar cuánto pagar por la cerveza. mm, E hoje o mercado de cerveja é quase como o del vino em Brasil, no sentido mm, que mm, porque a pessoa compreende que uma boa cerveja pode custar, por exemplo, R$ 100 mm, ou coisa assim. Lo que importa é o nível de calidad mm, de la cerveza. Eh, Entonces, hay un público que aprendió a valorar la sí, cerveza, y aprendió que no hay solo American Light Lager o cosas así, y que ocasiones especiales
también merecen una cerveza Mm, y que cerveza puede ser alternativa para espumante, para vino y que hay alternativas, hay un leque. Pero para las cervecerías, mismo las artesanales, tendrán que se profesionalizar ujú, mm, para conquistar el mercado, porque las grandes compañías hoy también en ese tiempo aprendieron a trabajar como startups, aprendieron a trabajar como cervecerías artesanales, aprenderam a hacer experiencias y tienen profesionales muy mm, capacitados. Entonces, hay un mercado hoy es más maduro y hay un desafío grande para las cervecerías artesanales. Entonces, si 10 años atrás era una aventura apasionante hacer cerveza artesanal, hoy es un negocio muy serio, ujú. desafiador y todavía interesante. Sí, sin duda es un sector que se ha ido profesionalizando mucho y bueno, y también el usuario ha ido aprendiendo y ha creado también una cultura de lo que es la cerveza artesanal, de la buena calidad, de también de esto de, bueno, de justificar el precio, de que está bien pagar tal precio, si también se quiere un producto de calidad. Así que bueno, seguiremos viendo en los años y bueno, viendo cómo salen de la pandemia, pero seguramente cada año será profesionalizando más y insertando lo que es también mayor tecnología y entre otras cosas. Así que te queríamos agradecer mucho el tiempo acá con nosotros para estar dialogando y contarnos sobre, bueno, lo que es el mercado de la cervecería en Brasil. Isso é importante. Ujú, Não sei se o mercado, se os cerveceros se têm em conta, pero lo que el pulso cervecero y que Bierarte hacen es muy importante sí. para al compartir información, Ujú, conocimiento y bueno, conocimiento, tecnología serán decisivos para el futuro de las artesanales también, de la cerveza. sí, tal cual. Así que muchísimas gracias por tu tiempo acá con nosotros y a ustedes que están del otro lado les queríamos agradecer por estar una vez más con nosotros y no olviden suscribirse al canal de YouTube para estar al día con todo nuestro contenido, además de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.